Todo eso se tiene que fijar usted. Vaya, ahora póngale la fijación. Póngale más suave. Ah, ay, no mueva, no mueva. Sí, pero es que... Sí, permítame. No, primero es arriba. Ay. Enrosquelo. Mi vena, Usted tiene guantes, usted tiene... No, permítame, ¿ya sabes? Bueno, vamos a definir ahora lo que es la educación. Como objeto de estudio de la pedagogía, pues es importante que definamos lo que es la educación. Etimológicamente, la educación procede morfológicamente y fonéticamente de la palabra educare, que significa conducir, guiar y orientar. ¿Vale? Semánticamente se habla del término educere, que significa sacar a la luz, descubrir, extraer. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros podemos conjuntar esos dos términos etimológicos y semánticos, pues pueden ustedes ahí observar estas imágenes en donde podemos observar a un maestro que está guiando, orientando a sus alumnos para aprender. Pero no solamente eso, sino que está sacando, descubriendo y extrayendo lo que ellos también saben, lo que conocen. Porque hoy en día no podemos decir que la educación solamente es por parte del docente, sino que también ustedes, los alumnos, nos proveen de conocimiento. Podemos descubrir que ustedes saben muchas cosas, podemos extraer conocimientos. A veces, como comúnmente se dice, con tirabuzón, porque a veces no quieren participar, ¿no? A veces no se la creen que saben, y entonces, pues piensan que si dicen algo, pues nos vamos a reír de ustedes, o sus compañeros se van a reír, y por lo tanto, pues mejor se quedan ahí callados, aunque lo sepan, se quedan callados. Eso no debería de suceder. Deberían de sacar a la luz lo que saben, para que de esa forma, pues entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje sea, pues, más efectivo, ¿ok? La enseñanza y el aprendizaje se da de manera bidireccional. El docente enseña, pero también aprende de ustedes. Ustedes aprendan de nosotros, pero también nos enseñan, ¿ok? Bueno, entonces, ese es el término educación desde el punto de vista etimológico. Actualmente podemos definir a la educación como un proceso de muchas direcciones, en el que nosotros vamos a inculcar, o en el que se nos inculca, porque nosotros también hemos sido educados, en el que se nos inculca, se nos introduce, asimilamos aspectos culturales de nuestra forma de vida, morales, de hacer lo correcto, y conductuales, es decir, de disciplinarnos. Todos estos aspectos son necesarios para ofrecer las respuestas adecuadas y correctas para las situaciones que vamos a enfrentar, que vamos enfrentando día a día, ¿ok? Y esto es sumamente importante porque esto, el tener la educación, nos va a asegurar que podamos sobrevivir en esta sociedad de manera individual, de manera grupal y colectiva. Entonces, por eso es que debemos de tener educación. Algunos de ustedes pueden decir, oiga, pero ¿por qué dice de la supervivencia? Entonces, sí debe de quedar claro por qué la educación asegura la supervivencia de las personas. Estábamos hablando de esta
de que si ustedes, por ejemplo, si tú estás en una isla desierta y no tienes nada de educación, si no tienes este aspecto cultural, este aspecto social, este aspecto conductual, pues entonces tú puedes comer lo que sea, puedes ir y tomar a lo mejor un fruto de algún arbusto, y si ese arbusto es venenoso, pues obviamente que ya te moriste, ¿verdad? Ya no la contaste. Entonces, pero hoy en día, gracias a que tenemos educación, sabemos que algunas plantas son venenosas y no las consumimos. También en algunas ocasiones, pues con las mujeres, ¿no? Hablamos de mujeres que durante el embarazo, pues no son atendidas o no se dejan atender por médicos, sino que no, siguen teniendo esa costumbre de solamente ser atendidas por las matronas que se les llama, y que no está mal, pero que en situaciones de emergencia, como cuando no puede salir el bebé porque viene, en vez de venir de cabecita, viene al revés, pues entonces ahí la mujer desafortunadamente muere. Entonces, pero esa es la educación. La educación va a asegurar nuestra supervivencia, no solamente individual, sino hablamos de colectiva. Ahorita en este momento, al estarnos enfrentando a esta pandemia, pues ustedes pueden darse cuenta que gracias a la vacuna que se ha descubierto, que se ha hecho, que se ha realizado, pues entonces podemos asegurar nuestra supervivencia, pero es porque se tienen los conocimientos, ¿no? Si no fuera así, imagínense que estuviéramos en la época de la Edad Media, pues entonces desafortunadamente, si esta pandemia hubiera surgido en ese tiempo, pues muchísimas personas hubieran muerto, y mucho más de las de ahora, y quizás hubiera puesto en duda nuestra supervivencia. Quizás hubiera terminado la especie en ese momento, ¿no? Quizás no tanto, pero sí sería un ejemplo de esa naturaleza. Bueno, entonces la educación también se entiende como un proceso por el cual el hombre se forma y se define como persona. Es algo también importante que vayamos entendiendo que esto es un proceso, esto es algo que vamos teniendo que adquiriendo desde pequeños, y nos vamos formando a través del paso de los años, y no termina ese proceso. A veces cuando terminamos una licenciatura, una maestría, decimos que ya terminamos nuestra educación, y no es así. La vida te sigue enseñando y nosotros tenemos que seguir aprendiendo, jóvenes. Bueno, y por último, algo que es a muchos no les gusta, pero a mí me parece que la educación y debe ser exigente, desde el punto de vista en que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial. Desafortunadamente hoy la educación ya no es tan exigente como hace algunos años. Hemos perdido esta parte en la que todo tratamos de dárselo lo más ligero a los alumnos, para que no se enojen, para que no nos odien, y para que también no vayan y nos acusen, porque pues a veces así lo hacen, ¿no? Ahora, una cosa es la exigencia, jóvenes, y otra cosa es la intransigencia. O sea, yo en la intransigencia sí no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la exigencia, en que se exija al alumno para que explote todos sus potenciales. Pero tampoco puedo ser intransigente de decirle, es que así no te lo pedí y me lo haces. No, obviamente que yo te doy una guía, una rúbrica, y te digo, así quiero que lo hagas. Ok. Si el alumno se esfuerza, pues entonces logra desarrollar todo su potencial, y entonces yo puedo decirle, cuando él me pueda argumentar algo, puedo decirle, pues te di una guía, pero si tú no quisiste hacerlo porque no te dio la gana y porque
no, porque no crees que no es de vital importancia, pues hacer lo mejor que se pueda, bueno, pues entonces ahí yo te puedo enseñar mi rúbrica y decirte así te lo pedí. Pero a mí me parece que la educación debe ser siempre exigente, jóvenes. Hace algunos días veía yo un video en Facebook en donde hay una escuela, en donde han salido, me parece que es una escuela de educación, desde educación básica hasta educación como media, ¿no? Como el bachillerato. Y todos los que salen de esa escuela son, recibidos en las mejores universidades de Estados Unidos. Pero ahí decía, en esa escuela te regañan si no, llevas tu material de trabajo. Te llaman la atención por estarte distrayendo, no tienes por qué estar platicando en clase, etcétera. Es una serie de normas muy exigentes, pero quien sale de esas escuelas está listo para enfrentar cualquier escuela que se les ponga enfrente.